Hola, eh, ahora vamos a ver cómo se hace la interpolación por otro método. El método es el método de interpolación de Newton. Entonces, de lo que se trata aquí es que vamos a tener un polinomio, o sea, igual que antes, teniendo n más 1 puntos. Bueno, pues vamos a buscar un polinomio de grado n, y entonces va a ser de la forma a0 más a1 por x menos x0 más a2 por x menos x0 por x menos x1 más, luego vamos a tener a3, y bueno, este va a ser x menos x0, x menos x1 y x menos x2, y así nos lo vamos a seguir hasta llegar a n. ¿A quién va a multiplicar? Pues a x menos x0, x menos x1, x menos x2, etc. ¿Dónde nos vamos a detener? En xn menos 1. Esto es muy importante. No nos detenemos en la n, sino en n menos 1. Vean que aquí, cuando este es el 2, nos detenemos en 1. Cuando estamos en 3 nos detenemos en el 2. Entonces cuando estamos en n nos detenemos en n menos 1. Y esto tiene que ser muy claro porque de esto depende que el problema quede correctamente bien representado por un polinomio. Entonces ahora tengo que calcular cada uno de los coeficientes ahí. Entonces, para calcular los coeficientes ahí, voy a definir lo que se llaman las diferencias divididas. Entonces, las diferencias divididas van a ser, bueno, primero voy a tener la diferencia dividida de orden 0. ¿Qué es la diferencia dividida de orden 0? Bueno, pues primero aquí las diferencias divididas las voy a representar con esto, con paréntesis cuadrados. Entonces, la diferencia dividida de orden 0 la voy a representar así, y esta solamente involucra a una x, y esta pues simplemente es f de x. X aquí con el paréntesis redondo, lo que digo es que es la función evaluada en este valor, y esto pues como sabemos es y, ¿no? Entonces para los puntos que tengamos pues tomo la y ya. Luego voy a ver qué es la primera diferencia dividida. ¿Cuál es la primera diferencia dividida? Bueno, la primera diferencia dividida va a ser, representamos primero como f de x y más 1, y entonces esto va a ser f de xy más 1 menos f de xy entre xy más 1 menos xy. Entonces esto obviamente es y más 1 menos y entre xy más 1 menos xy. Y ya tengo la primera. Ahora, la segunda diferencia dividida, ¿qué va a ser? La segunda diferencia dividida se representa como f de xy, o esta depende de xy más 1 y xy más 2. Entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues va a ser la primera diferencia dividida de xy más 1, xy más 2, menos la primera diferencia dividida de xy, xy más 1, y esto dividido entre xy más 2 menos xy. ¿Quién creen que va a ser la tercera diferencia dividida?
Bueno, pues la tercera diferencia dividida, esta va a depender de xy, xy más 1, xy más 2 y xy más 3. ¿Esto qué es? Bueno, pues es f, o sea, la segunda diferencia dividida, entonces xy, xy más 1, xy más 2, menos la segunda diferencia dividida, ahora empezando con x y más 1, x y más 2, y aquí x y más 3, y ya los puse al revés, este iba primero, bueno, este le pongo un más y este le pongo un menos, y ya, y era por x y más 3 menos xy. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Lo que hay que ver es que esta me da las diferencias anteriores, esta tenía las anteriores que están en la otra página, y esta diferencia es, aquí es más 2, aquí es más 3. Entonces, me estoy regresando hasta 3 puntos aquí. En las terceras diferencias divididas estoy considerando hasta 3 puntos más adelante, y el que estoy considerando, pues de hecho ya serían 4. Igual aquí pues son 2 más adelante, más el que tengo, que es el 3. Aquí tendría 2 puntos, y aquí tengo 1, ¿no? Entonces aquí tengo esto de acá, y ya, entonces hago las diferencias, y luego aquí tengo las anteriores, y etcétera. Entonces así voy a continuar hasta la diferencia de orden n. Entonces la enésima, a ver, lo voy a poner así, enésima diferencia dividida, que bueno, pues esto empieza con f de x y más 1, x y más 2, etcétera, ¿hasta dónde? Hasta x y más n. Pues ¿qué va a ser? Bueno, pues va a ser f de x y, bueno, empiezo con y más 1. X y más 2 hasta x y más n, y luego menos, aquí empiezo con xy más 1, etcétera, hasta x y más n menos 1. Tomo el anterior. ¿Y entre quiénes voy a dividir? Entre xy más n menos xy. ¿Sí? Entonces, esto así como lo estoy poniendo, pues se ve medio esotérico, y se ve aún más esotérico si pongo la fórmula así como generalmente viene en los libros, que dice que bueno, antes de esto pongo acá aún una abreviación más, f de i, se suele escribir como primero f de x0, bueno, no f, sino la diferencia, x1, x2, etcétera, hasta xy. Esta se usa, y entonces ahora sí, en los libros se dice que p, el polinomio interpolante de orden n, es la suma de i igual a 0 a n de fi por el producto de j igual a 0 a i menos 1 de x menos xj. Entonces así doy la fórmula, se ve muy corta, pero luego acá vemos que pues, en realidad son bastantes diferencias y bastantes cálculos. Y esto que puse aquí, de hecho, estos son las BI, las B, no, las A, ahí, aquí sí, acá puse, sí, aquí usé A.
Entonces los coeficientes ahí son las diferencias de orden 0, orden 1, etc. Esos son los coeficientes en el polinomio interpolante. Entonces, se ve así muy esotérico, pero voy a hacer el mismo ejemplo que tenía anteriormente. Y ahora esta vez quiero que vean, voy a poner los puntos en esta forma. X, Y, Y. Entonces voy a poner 1.0, 1.3, 1.6, 1.9 y 2.2. Y las Y eran 0.7, 0.6, 0.4, 0.3 y 0.2. No es cierto, era 0.764, 3, 1. Sí, entonces es esta. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues esto que tengo aquí voy a hacer otro renglón. Porque lo tenía que poner acá arriba, pero acá arriba ya tengo esto, entonces no importa. Entonces, estos son las X, Y. Y luego estas Y son las diferencias de orden 0. Estas que tengo aquí, estas son las Y, son las diferencias de orden 0. Luego, voy a hacer las primeras diferencias, las de orden 1, que eran X, Y más 1, que eran, bueno, pues que tomo menos menos ¿cuánto me da? Me da 0.6 menos 0.7 es menos 0.1. Y esto lo divido entre esta menos esta. 1.3 menos 1 es 0.3. Y esto es menos 1/3. Bueno, lo voy a dejar así por el momento. No voy a pasarlo a decimales para no perder precisión cuando redondee. Y luego sigo con el otro. Entonces ahora tengo menos 0.4 menos 0.6 es menos 0.2 entre menos 1.6 menos 1.3 es 0.3 y esto lo voy a escribir como menos 2/3. Luego menos es 0.3 menos 0.4 menos 0.1 y esto va dividido entre menos que es 1.9 menos 1.6 es 0.3. Esto lo escribo como menos 1/3. Y finalmente, menos 0.1 menos 0.3 es menos 0.2 entre menos 2.2 menos 1.9 es 0.3 y es menos 2/3. Entonces, ya tengo las primeras diferencias divididas. Luego las diferencias divididas de orden 2. Entonces voy a tener XY más 1, XY más 2. Y entonces, ¿esto qué es? Entonces ahora voy a tener, a ver, ahora las hago con azul mejor. Estas son estas. Entonces ahora es menos Entonces tengo menos 2/3 menos 1/3 son menos 2/3 más 1/3. Entonces es más 1/3, menos 2/3 más 1/3 menos 1/3. Luego, pero esto, a ver, lo voy a escribir así. Y ahora sí, luego acuérdense que es y más 2 entre, entonces tengo entre Entonces 1.6 menos 1.0 es 0.6. Luego va a ser menos entonces menos 1/3 menos 2/3 es menos 1/3 más 2/3 que es 1/3 positivo, lo escribo así, y entre, ahora es menos entonces es 1.9 menos 1.3 es 0.6. Luego voy a tener menos entonces es menos 2/3 menos 1/3, menos 2/3 más 1/3 es menos 1/3, menos 1/3,
y ahora es entre este menos este. Entonces 2.2 menos 1.6 es 0.6. Bueno, aquí las diferencias son constantes, pero no siempre van a ser así. Y entonces aquí, a ver, para no perder precisión todavía lo voy a poner nada más. 1 entre 6 por 3, 1.8. Luego 1 entre 1.8 y menos 1 entre 1.8. Luego voy a hacer las siguientes diferencias divididas. Uy, pues aquí ya no va a caber, pero ya saben cuáles. Entonces esta es la diferencia dividida. Voy a poner la ceroésima diferencia dividida, la primera diferencia dividida, la segunda diferencia dividida, la tercera diferencia dividida. ¿Qué va a ser? Va a ser este menos este. Entonces 1 entre 1.8 menos 1 entre 1.8 es 2 entre 1.8, o lo simplifico a 1 entre 0.9. Luego, pero así. Luego divido entre qué. Ahora, acuérdense que aquí eran 3, entonces es este menos este. Entonces es 1.9 menos 1 es 0.9. Luego voy a tener este menos este. Entonces menos 1 entre 1.8 menos 1 entre 1.8 es menos 2 entre 1.8, o sea, menos 1 entre 0.9. Y luego es este entre este. Entonces digo este menos este es 2.2 menos 1.3 igual es 0.9. Y estos, a ver, lo escribo como 1 entre 9 por 9, 81, entre 0.81 y es 1 entre 0.81. Por último, voy a hacer, a ver ahora, lo voy a poner con este, es este menos este, va a ser 1 entre 0.81 entre 1 es menos 1 entre, a ver, aquí ya sí, exacto, es que aquí me comí un signo, este es menos, sí. Entonces este menos 1 entre 0.81 menos 1.81 es menos 2 entre 0.81, y esto va dividido entre, y ahora ya como es, esta es la cuarta diferencia dividida, voy a ir 4 más, y entonces de hecho es este menos este, 2.2 menos 1, entonces es entre 1.2. Y este, bueno, ya no me cabe más para acá, pero lo voy a poner aquí abajito. Entonces es menos 2 entre 1 es menos 1 entre 0.6 por 0.81. Entonces menos 1.6 por 0.81, cuando hice yo mis cuentitas me dio menos 1 entre 0.486. Y ahora sí, hago la división y me queda menos 2.057. Entonces, a ver, este era menos 2 entre 0.57. Bueno, voy a hacer también, a ver aquí, estos los voy a apuntar aquí, menos 2 entre 0.57, luego voy a hacer 1 entre 0.81, y 1 entre 0.81 me dio 1.23, 4, 5, 6, no, a ver, lo voy a redondear a 6, por ejemplo. Sí. Y luego pues es el mismo, nada más que negativo. 1.2346. Luego menos 1 entre 3, pues es menos 0.3333, y ahí lo dejo. Y pues no tengo que hacer nada, nada más es el mismo, entonces 0.7. Y ya. Entonces cada uno de estos, vean que hice todas las diferencias divididas, pero me quedé solo con los de la primera
del primer renglón, ¿sí? Entonces, a ver, tengo los coeficientes. Bueno, pues esos son los que definí acá como AI o aquí como FI. Entonces los FI son estos. ¿Y yo qué voy a tener? Bueno, pues entonces ahora sí, el polinomio interpolante, que ya sabemos que es de orden 4, pero bueno, ahí lo ponemos. ¿Cómo va a ser? Va a ser, primero es 0.7, que pues no multiplica a nadie. Luego menos 0.3333, que multiplica x menos 1. Este es x menos x1, que es 1. Este que pasó aquí, así. Luego menos 1.2346 dijimos, que multiplica x menos 1 por x menos 1.3, más 1.2346, y este va a multiplicar x menos 1, x menos 1.3 y x menos 1.6, y luego es menos 2.057, que multiplica x menos 1, x menos 1.3, luego aquí, bueno, aquí este paréntesis lo vuelvo a poner aquí, es el mismo, y es x menos 1.6 y x menos 1.9. Y aquí termina mi polinomio interpolante. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya nada más desarrollamos estos productos y luego multiplicamos por los coeficientes, simplificamos y ya. Y eso pues es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con x menos 1 por x menos 1.3, que es este que tenemos aquí. Y entonces este me da x cuadrada. Menos 1.3 menos 1 son menos 2.3x, y luego menos por menos da más 1.3. Luego, x menos 1 por x menos 1.3 por x menos 1.6. Bueno, estos dos ya están multiplicados acá, entonces ya nada más multiplico por este, entonces estos me van a dar x cuadrada por x cúbica menos 2.3 y 1 son menos 3.9x cuadrada, y luego acá más, de hecho me da 4.98x menos 2.08. Esto es esto. Y luego, ahora me toca este de acá, pues ya es el último. X menos 1, x menos 1.3, x menos 1.6 y x menos 1.9. Y este, bueno, entonces ya todos estos tres ya los tengo acá. Ya nomás estos por este, entonces me queda x cuarta menos 5.8x cúbica más 12.39x cuadrada menos 11, aquí lo pongo, sí, aquí, menos 11.54 2x y más, ¿cuánto es? 1 por 2.8, 1.9. A ver, es que esto ya lo perdí. Pero a ver, rápidamente, aquí me da 1.9 por 2.08 y medio 3.952. Y ya. Bueno, entonces ya expandí. Bueno, esto no lo tenía que expandir. Y ahora, bueno, pues hay que hacer los productos. Entonces, a ver, ahora esto por esto. Y luego esto por este. Y luego este por este. Y luego este por esto. ¿Sí?
Entonces, bueno, pues ya para no hacer tan largo el cuento, verifiquen ustedes que esto da menos 2.057x cuarta más 13.17x cúbica menos 30.86x cuadrada más 30.84x y menos 10.39. Entonces, este es el polinomio interpolante, que es, bueno, un polinomio de cuarto grado, porque tenía 5 puntos. Entonces, para 5 puntos tuve que hacer esto. Si hubiera tenido 10 puntos, pues imagínense cuántas diferencias divididas, cuántos productos de binomios tendría que haber hecho, etc. Entonces, pues no lo voy a hacer yo aquí, pero bueno, ya saben cuál es el algoritmo general. Y pues entonces aquí le vamos a dejar por esta parte. Gracias por su atención.